alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. ¿Cuántos son libres? Me hiciste libre, yo puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo puedo gritar que libre soy. ¿Cuántos son libres? Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, de día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. ¡Abre las cadenas! Las cadenas fueron rotas, en su nombre he vencido. Libre soy. Todo el que sea libre, libre soy. Grito de victoria. Me hiciste libre, yo puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, yo puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo puedo gritar que libre soy. Libre soy, 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 libre ¿cuántos son libres? Haga así, diga las cadenas. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy. ¿Cuántos libres son? Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo puedo gritar que libre soy. Yeah, somos libres, somos libres. Amados hermanos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Dios les bendiga de gran manera. Qué bueno poder estar en este tiempo y en este momento a través de
estos medios con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Quiero darle un tema sobre la oración y quiero que usted reflexione, ya que es uno de los sacrificios espirituales que debemos de ejercer nosotros día tras día, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en Efesios 6, versículo 18, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Una iglesia que hace sacrificios espirituales, una iglesia que quiere agradar al Señor, es una iglesia que siempre va a estar ejercitando su poder a través de la oración. Y al ver los resultados, esto va a impactar a nuestro alrededor. Entonces, si tú quieres que la atmósfera de tu alrededor sea cambiada, sea transformada, tienes que ser una persona que en todo tiempo y en todo momento está en oración. Porque hay oraciones vivas, hay oraciones muertas, hay oraciones a medias. Y una oración muerta o una oración moribunda es apenas balbucear, una oración débil y sin sentido. Nosotros sabemos que la constancia nos va a hacer llegar a orar en el Espíritu, ¿verdad? Pero también cuando tú alcanzas la oración en el Espíritu, es difícil que podamos nosotros permanecer callados. La oración intensa, la oración en el Espíritu, nos lleva a que seamos expresivos, a que seamos ardientes al hablar con nuestro Abba Padre, con nuestro gran amor. Entonces, superar una oración muerta no es nada sencillo, no es fácil. Orar en la carne hace que confiemos en la capacidad y en el esfuerzo humano, pero orar en el Espíritu hace que confiemos plenamente en el Señor. Si nosotros no sabemos qué decir al orar, qué expresar al orar, podemos tratar de superar esa dificultad con una corriente de muchas palabras. Y Jesús nos advirtió de no pensar que seríamos escuchados por usar muchas palabras. Jesús nos advierte, ¿verdad?, que no por estar repite y repite palabrería nos vamos a ser escuchados. No, dice Mateo capítulo 6, versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, hay un secreto. El éxito en la oración no depende también de cuánto tiempo oramos. Nosotros a veces intentamos superar la oración muerta al enfocarnos en que también podemos orar o qué floridas son nuestras palabras. Nosotros confiamos sutilmente en oraciones perfectamente compuestas y doctrinalmente correctas que se basan en la dicción, en la cadencia, en el lenguaje, en la emoción o en el volumen y hasta el tono correcto de nuestra voz, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a tener muchos intentos para poder superar las dificultades de la oración en el poder de la carne. Mire, yo no digo que esté mal que oremos en el poder de la carne, pero usted y yo tenemos que subir de nivel y tenemos que estar orando en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones cuando oramos en la carne, quizás nosotros vemos orar a otra gente, quizás vemos alabar a otra gente, adorar a otra gente, y nosotros muchas veces en la carne, en algo que caemos es en la repetición o en la imitación, y eso a veces nos engañamos y creemos nosotros mismos que estamos orando en el Espíritu. Y no, amado hermano, tú no imites, tú déjate llevar conforme te vayas metiendo
día tras día a la oración, conforme vayas teniendo intimidad con el Señor, va a llegar un momento en el que tu espíritu va a alcanzar la oración al Señor, el espíritu, orando con el espíritu. ¿Por qué? Mire, cuando nosotros oramos en la carne, queremos empujar las oraciones, queremos llevar las oraciones, pero cuando somos movidos por el Espíritu Santo, por la forma en que Él dirige la oración, entonces la oración es llevada completamente a la presencia del Padre. Orar en el Espíritu nos va a traer una experiencia de vida, una experiencia que trae vida a la oración, una experiencia que trae una respuesta que hace que tu espíritu esté en paz y esté tranquilo, ¿verdad? Orar en el Espíritu significa que Él da poder a la oración y la lleva directamente al Padre en el nombre de Jesús. Por eso es bien importante, amado hermano, por eso es importante que nosotros de verdad tratemos estar orando continuamente. Si no podemos estar en los horarios que pone Pastora Tere, pues yo creo que sí deberíamos de buscar aparte un momento entre nosotros, en nuestro tiempo, para poder entregárselo completamente al Señor. No nada más cuando hay una dificultad, no nada más cuando hay una enfermedad, no nada más cuando se vino algo de repente, sino que nosotros todos los días busquemos esos momentos de meditación con el Señor, esos momentos en los que no te distrae nada ni nadie y que tú puedes hablarle al Padre directamente, en que nosotros podamos hablarle al Señor, ¿verdad? Entonces, la oración en el Espíritu tiene una calidad mayor. La oración en el Espíritu tiene una calidad mayor que se caracteriza a la libertad en acceder al trono de nuestro Padre eterno. Mire, todas las oraciones son buenas, pero si nosotros queremos acceder al trono, a la presencia de Dios, estar frente del Padre eterno, tenemos que aprender a orar en el Espíritu. ¿Por qué? Cuando oramos en el Espíritu y la presencia del Espíritu Santo de Dios está en nosotros, el Espíritu ilumina nuestra mente, ilumina nuestros pensamientos y mueve nuestro corazón, y entonces nos otorga la libertad de la expresión. La libertad de la expresión en palabras entendibles, o la libertad de la expresión en gemidos indecibles, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos empezar a aprender a orar en el Espíritu? ¿Cómo usted y yo podemos aprender a orar en el Espíritu? Siempre casi partimos del mismo punto. Primeramente, debemos confesar o comenzar con la confesión. Debemos de admitir y reconocer delante del Padre Eterno, delante de Dios, nuestra incapacidad para orar como deberíamos de orar. Mire, la mujer es más dada a la oración y los hombres no son tan oradores. Entonces, nosotros debemos de confesar primero y decirle al Padre: Padre, yo quisiera orarte como ora la pastora Tere. Yo quisiera clamarte como clama la pastora Tere. Pero yo hoy me siento y me frustra y me siento incapaz de no poder orar de esa manera. Y confesárselo al Señor. Debemos de enfrentar con nuestra tendencia a tratar de orar por nuestra cuenta obedeciendo la carne, es decir, también orar obedeciendo mis deseos personales, mis deseos carnales, porque hay muchos que oramos en nuestros deseos y no oramos bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, también nosotros tenemos que comenzar
reconociendo que la oración es una actividad espiritual, es un sacrificio espiritual. Amén. Nosotros debemos de hacer de la oración, una actividad espiritual cotidiana. Y debemos de entender que el poder de la carne no nos beneficia en nada. Entonces, nosotros, al entrar en el Espíritu, en la oración del Espíritu, o con el Espíritu, nosotros pasamos de ser carnales, pasamos a ser seres espirituales. Amén. Ahora, también tú y yo debemos de tener, los que no podemos o los que no pueden, de tener esa necesidad de pedirle al Padre perdón por la falta de oración. Aquellos que no oran continuamente con el Padre, aquellos que no claman con el Señor, debemos de pedirle perdón al Padre para que Él nos avive, amados hermanos, nos avive para poder orar en el Espíritu, ¿verdad? Mire, porque ¿qué pasa? Al orar en el Espíritu, nosotros no reclamamos nada al Dios, aceptamos la voluntad de Dios. Nosotros tampoco le exigimos a Dios, permitimos que todo salga de nuestro corazón. No estamos hablando no estamos orando bajo una influencia de nuestros pensamientos o de nuestros deseos de la carne, ¿verdad? No reclamamos, no exigimos, aceptamos, ¿verdad? Lo que Dios ponga, y Dios va a entender. ¿Por qué? Mira, amado hermano, tú y yo no tenemos derecho de exigirle nada a Dios. Así seas el mejor siervo en la iglesia, así seas el mejor servidor en la iglesia, no tienes derecho a exigirle nada. Y mucha gente tienden a hacerlo al estar orando, pero eso no funciona. Hay mucha gente que ora en su carne. He visto personas que oran en su carne y le exigen a Dios, inclusive lo quieren forzar, ¿verdad? Y no es así, eso no funciona. Mire, usted y yo podemos orar urgentemente, suplicar, usar todos los argumentos, usar todas las promesas, pero algo que no debemos de hacer es exigir ni reclamarle a Dios. Dios es un Señor soberano y estas cosas están más allá de nuestro entendimiento. Nosotros nunca usemos la terminología de reclamarle a Dios o de exigir. Solo dejemos, amado hermano, que el Espíritu Santo fluya y gima por nosotros. Entonces, en ese momento estaremos conectados con el Padre Eterno. Aprendamos juntos a orar en el Espíritu, Tú y yo tenemos la fuerza de avanzar hacia nuestro destino. Tú y yo, desde el día de ayer, creo que hemos decidido desde el día domingo, creo que hemos decidido servirle a nuestro Dios de una manera fiel y excelente. Y también dentro de ese servicio, dentro de ese agrado a la voluntad de Dios, también nosotros debemos de aprender a orar excelentemente, es decir, alcanzar la oración en el Espíritu, para poder mirar la gloria de Dios en nuestras vidas. Entonces, esto es algo que nos debería de emocionar, ¿verdad? Algo que nos debería de emocionar es que el Espíritu Santo nos puede activar en la oración en el Espíritu, que nosotros podemos caminar
todos los días de la mano del Espíritu Santo para orar bajo su unción y entonces obtener resultados poderosos, ¿verdad? Aunque no se lo debemos de pedir, porque el Espíritu Santo sabe que al orar Él mismo escuchará las peticiones, o Él mismo llevará las peticiones hasta el trono de nuestro Padre eterno y llegarán en su propio lenguaje del Padre eterno. Es decir, estar seguro que una oración es escuchada es aprender a orar en el Espíritu. Así es que yo te invito, no te canses, no te rindas, amado hermano, no desmayes. Sabes, es importante que no desmayes. Sigue orando, sigue clamando, síguele pidiendo perdón al Padre por no alcanzar la excelencia en la oración, pero sigue creyendo que el Espíritu Santo se va a derramar sobre de ti, y entonces, amado hermano, saldrán esos quejidos indecibles, esas palabras que salen del corazón, para que nuestra oración sea exitosa y tengamos respuesta desde la eternidad. Así es que te bendigo, te mando un saludo. Quiero comentarte que hoy en la mañana que estaba meditando en el Señor ha puesto en mi corazón que a partir del próximo martes 30 de marzo, estaremos abriendo nuevamente la iglesia, martes y jueves 7:30 de la noche. Mandamos un saludo a Toluca, a Guadalajara, a Mérida, a Cancún, al Estado de México, a la Ciudad de México y a todos los lugares donde nos miran. Recibe un fuerte abrazo, que Dios te bendiga de gran manera. Bendiciones, amado.